Deberíais haber conocido a Mario. Estaba completamente convencido de tener un don para sanar a los demás, incluso a distancia. De hecho, estaba a punto de dejar su trabajo como profesor de instituto para dedicarse por completo a esta nueva tarea. Me dijo: no lo entenderás, porque no has vivido la experiencia. Pero me han ayudado a conectar con la fuente y ahora han abierto un canal en mí a través del cual puedo canalizar energía cuántica. Bueno, consumimos varios días de un diálogo intenso para comprender cómo Mario había llegado a tal revelación. A momentos me recordaba a esos telepredicadores norteamericanos que con micrófono en mano te inflan la cabeza de tal modo que te cuesta pensar con claridad. En otros momentos, Mario me recordaba a aquel protagonista del Club de la Lucha, que atormentado por sus traumas del pasado, buscaba a través de todo tipo de cursos de autoayuda algún tipo de alivio para su malestar. También Mario, después de una fuerte crisis personal, se había metido sin filtro alguno en Internet a buscar algún tipo de ayuda, orientación o consejo que le diera esperanza. Finalmente, después de transitar por múltiples supuestos terapeutas, sanadores, chamanes, acabó convencido de que en alguna de sus vidas anteriores él había sido un gran sanador. Ahora por fin tenía clara su misión en la vida. Se iba a dedicar a ser sanador profesional, para lo cual debía abandonar a su familia y dejar su trabajo. Podría hablaros de Paloma también. A Paloma la conocí poco después de que la policía entrara abruptamente en la comunidad donde ella vivía y se llevara detenido a su maestro espiritual por abusos sexuales. Paloma, como Mario, repetía los mismos argumentos una y otra vez. En el caso de Paloma, esta repetición parece que estaba focalizada en negar el horror de lo que las mujeres habían vivido allí dentro. Paloma no paraba de repetirme cosas del estilo: todo esto es un montaje, es la prensa, son personas que abandonaron la comunidad y que nos tienen envidia y nos quieren hacer daño. Nuestro maestro nunca hizo eso con las niñas. Paloma, que había sido testigo de las sanaciones energéticas que llevaba a cabo su maestro, debía repetir y repetir lo mismo, no solo para negar el horror de lo vivido, sino también para que la cabeza no le volara por los aires. Porque Paloma había estado la friolera de 20 años de su vida metida en aquella comunidad. Y no solo eso, sino que también había introducido a sus 2 hijas bajo el convencimiento de que aquello beneficiaría a toda la familia. Finalmente, también sus 2 hijas fueron abusadas sexualmente bajo el pretexto de la sanación del útero. Podría incluso hablaros de Tony, a quien conocí a través de sus hijos, desesperados al ver que su padre había llevado al límite los cursos de crecimiento personal y de una suerte de terapia espiritual. Tony, que había llevado una separación matrimonial muy complicada y muy mal llevada, llevaba más de medio año asistiendo a un centro en el cual los terapeutas que lo regentaban le habían convencido que la única manera de librarse de todos sus traumas y todo su dolor era realizar todos y cada uno de los cursos que ahí se proponían, interminables, y por cierto cada uno de ellos mucho más caro que el anterior, porque si no, no habría forma de sanar. Lamentablemente con Tony la conversación no pudo durar mucho. Nada más entrar en su casa, presentarme los hijos, Tony salió corriendo, gritando y empujando a los hijos para quitarlos de en medio, diciendo: ¿os pensáis que estoy loco? ¿Me queréis encerrar en un psiquiátrico? ¿Vais a aplicarme electroshocks, verdad? Ya me habían advertido que intentaríais secuestrarme. Yo no quiero continuar. Ya no pude seguir conversando con Tony. Mario, Paloma o Tony se habían metido tanto en la madriguera de conejo de Alicia en el País de las Maravillas que después de un recorrido alucinante, persiguiendo una suerte de iluminación o de alcanzar una conciencia superior, habían acabado en un punto de no retorno. No podían ni ver ni pensar con claridad. Su identidad había quedado como secuestrada. Posiblemente ya hayáis adivinado a qué me dedico. Me dedico a lo que coloquialmente se conoce como desprogramación. Sí, mi tarea es ayudar a romper enganches adictivos, a sectas, a seminarios de crecimiento personal abusivos, a terapeutas explotadores y, en definitiva, cualquier estilo de relación que no solo programa tu mente, sino que genera un profundo daño personal y familiar.
De alguna manera, hay quien considera que la tarea que yo llevo a cabo tiene que ver con activar pensamiento crítico. Pensamiento crítico que seguramente conocéis bajo otro nombre, el sentido común. Y ya sabéis lo que se dice del sentido común, ¿verdad? Que el sentido común es... Justamente. Pues de eso vamos a hablar hoy. Mirad, en los prácticamente 30 años que llevo de experiencia, he tenido ocasión de trabajar con centenares de casos que se parecen mucho a los 3 que os he descrito. Y os reconozco que nunca me dejo de sorprender. Cada caso, indudablemente, es particular, pero siempre aparece un mismo patrón que se repite. La persona rompe con su pasado, la familia pasa a ser el enemigo, aparece un nuevo lenguaje que es transformador y que nadie comprende, pero sobre todo, aparece una identidad que se siente destinada a una tarea trascendental. El resultado de todo ello, la aparición de un nuevo converso fundamentalista que repite frases dichas por otro de una forma un tanto robótica. Es posible, quizás, que mientras yo os hablaba de Mario, de Paloma o de Tony, hayáis pensado por vuestros adentros, bueno, pero esto a mí no me pasaría. ¿Sabéis una cosa? En el 99,9 de las situaciones, todos pensamos eso. Bueno, esto de las sectas o de la influencia sectaria debe pasar o bien muy lejos de mí, en otro país, o en cualquier caso, si pasa cerca de mí, a mí eso no me toca, porque a mí nadie me come el coco. Qué bien nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos invulnerables desde la comodidad de los sofás de nuestras casas, haciendo zapping en esos canales de streaming que tenemos. Nos fascinan las series sobre sectas y atrapan nuestra atención. Y sí, aprendemos muchas cosas acerca de esos comportamientos extremos, pero sucede otra cosa al mismo tiempo, que al ver una situación tan extrema, nos distanciamos emocionalmente y entonces sentimos que yo en ese panorama tan loco, a mí nunca se me ocurriría entrar, vamos, ni de lejos. Pero ¿sabéis una cosa? En mi experiencia, uno puede acabar con un trastorno del pensamiento como nuestros 3 protagonistas, sin necesidad de estar militando en una secta. De esto es de lo que os quiero hablar hoy. En mi experiencia, las narrativas sectarias no se encuentran tan solo en las sectas, sino que me las encuentro en nuestra cotidianidad. Lo hemos visto con la pandemia, muchas personas arrastradas por discursos conspiracionistas o muchos otros atrapados en comunidades virtuales que quizás no son de naturaleza religiosa ni espiritual, pero que funcionan como si fueran una secta. Estamos, de alguna manera, en un contexto que es complejo y que de alguna forma promueve la inmediatez, la hiperconectividad en solitario y también el consumo cuasi compulsivo de contenidos simplificadores que calman nuestra ansiedad. Hey, este fin de semana me voy a ver las 2 temporadas de la serie, ¿eh? Uf, menudo atracón me di el fin de semana. De esta forma, desconectamos. Por otro lado, estamos inmersos en una cultura digital donde nos bombardean continuamente con múltiples informaciones y cada vez nos resulta más difícil discernir lo que es cierto de lo que es fake. Si además a eso sumáis los famosos algoritmos de Internet, lo que tenemos es que cada vez nuestra capacidad crítica está abajo cero. Cada vez nos guiamos más por lo que nos dan simplificado y empaquetado de afuera y no pensamos. Por otro lado, esta misma cultura, que es marcadamente individualista, adictiva y profundamente narcisista, ha creado el caldo de cultivo óptimo para la aparición y la efervescencia de todo nuevo tipo de gurús digitales o, si lo preferís, de telepredicadores digitales. Proliferan los terapeutas autoproclamados, los talleres de crecimiento personal, los coaches de vida, incluso los oradores motivacionales a los cuales se les rinde culto, y también los influencers y los youtubers que pueden hacer volar tu sentido común por los aires. Todos estos nuevos contextos de influencia digital comparten un elemento que es bastante interesante de detenernos a pensar, y es un lenguaje muy particular. Es un lenguaje que busca seducir y narcotizar tu capacidad crítica. ¿Cómo lo hace?, nos preguntaréis. Pues no hay mayor misterio ni fórmula secreta. Se construye un lenguaje que fomenta un fuerte sentido de pertenencia y que distancia de los demás. Se utiliza un lenguaje altamente cargado de emociones que funcionan como bombas de profundidad
Se utiliza un lenguaje compactado con frases simples y repetitivas que funcionan como clichés que detienen nuestro pensamiento, pero sobre todo, se utiliza un lenguaje de una forma autoritaria, generando la respuesta complementaria natural, que es la obediencia y la sumisión. Mira, hay un par de cosas que me han enseñado todos los pacientes con los que he trabajado que creo que nos van a poder ayudar para después comentaros los 5 puntos esenciales que quiero que recordéis. Pero antes de eso, quiero que penséis en Aquiles, que seguramente todos recordaréis qué problema tuvo Aquiles, ¿verdad? Pues mirad, en estos nuevos contextos de influencia digital, también nosotros compartimos una característica, todos y cada uno de nosotros, que nos puede volver tremendamente influenciables. ¿Cuál es? Es justamente el hecho de que somos humanos, que somos personas, que somos seres hechos para la relación, lo cual significa que necesitamos de los demás para crecer. Cuando atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, todo se tambalea y ahí es cuando necesitamos una guía externa que nos fije la condición, que nos dé seguridad y sobre todo nos dé esperanza. Ese momento es de máxima vulnerabilidad y de máxima fragilidad. Entonces, por un lado, esa vulnerabilidad que es esencial y radical de todos y cada uno de nosotros, nos vuelve más influenciable y en este sentido es un factor de riesgo. Pero también al mismo tiempo esta vulnerabilidad puede ser un factor de protección. Parece paradójico, pero no lo es. Los propios exmiembros me han enseñado que si uno puede cuidar de sus propias vulnerabilidades, eso le hace más fuerte. Y no solo es que le haga más fuerte, sino que le permitirá construir como una especie de radar con el cual guiarse en relaciones donde se exija una entrega que no está exenta de riesgos. Tomando en cuenta esto que os he dicho de la vulnerabilidad, lo que os quiero trasladar son 5 puntos esenciales que debéis recordar para poder resistir todo tipo de influencia digital, inclusive estas otras sectarias como las que os estoy comentando. Estos 5 puntos esenciales son los siguientes. Primero, atento a cómo te hacen sentir. Haz caso a tu intuición. ¿Te están haciendo sentir como insuficiente, poco preparado? O por el contrario, te están haciendo sentir como especial, destinado a una gran tarea, o que estás accediendo a unos conocimientos que muy pocos tienen el privilegio de poder acceder. Alerta, cualquiera de estas dos situaciones no está exenta de riesgos. El segundo elemento que es importante que recordéis. Haz preguntas. Si sientes que en ese contexto es inadecuado preguntar o te hace sentir un cierto malestar o culpabilidad, atento. Si cuando preguntas te dicen, déjate fluir, sé todo corazón, alerta. Si cuando preguntas te dicen, eso es tu ego, hay que trabajarlo o destruirlo, lárgate de ahí. En tercer lugar, cuéntalo. No te quedes con todo eso. Si estás en un contexto donde te dicen que los de fuera no lo entenderán, abre, coméntalo con los demás. Acepta la crítica que venga de aquellas personas que están cerca de ti. Haz tuya la crítica. Pero sobre todo, duda. Porque dudar nos hace libres. Las certezas absolutas colapsan nuestra mente. En cuarto lugar, o cuarto aspecto que es importante que recordéis, no dejéis que os aíslen. Si estás en un contexto presencial o digital, que te dicen que es mejor no tener contacto con las personas externas porque no lo entenderán, cuidado. Si te dicen que los de fuera puede ser un obstáculo a tu evolución, alerta. Si te dicen que los de fuera pueden dañarte muy negativamente, vete de ahí. En quinto y último lugar, atención. Si de alguna manera se traslada la idea de que fuera de ese contexto no va a haber posibilidad de evolución, es una trampa. Sobre todo, no obedezcas todo lo que te dicen. Revélate. Es necesario revelarse también para crecer. Para acabar, os diré que si tenéis en cuenta estos 5 aspectos que os he trasladado, será más difícil que quedaréis arrastrados por la influencia tóxica de algunas redes sociales, pero inclusive también podréis ser más capaces de resistir los cantos de sirenas de estos nuevos gurús digitales o resistir el impacto de las flechas que se dirigen a estas vulnerabilidades. Pero sobre todo, lo que quiero que recordéis hoy es lo siguiente. Fuerte no es el que se cree invulnerable. Fuerte es aquel que conoce sus vulnerabilidades. Para acabar,
Lo que os pido es que la próxima vez que estéis ante un orador motivacional, ante un coach o ante cualquier figura que os prometa un bienestar sin igual, una economía sin límites, romper los patrones limitantes, conectar con tu auténtica esencia o construir un cuerpo y una mente perfectos, lo que quiero que os preguntéis es, ¿estoy cuidando de mi propia vulnerabilidad ahora o la estoy abriendo a un nuevo gurú que lo que buscará es sorberme el seso? Muchas gracias por la atención.